La montaña no perdonaba los errores. El viento raspaba las crestas congeladas como una hoja sin filo, tallando líneas en los campos de nieve y haciendo crujir los huesos del viejo bosque de pinos. Por encima de la línea de los árboles, nubes de tormenta se reunían en un silencio lento y pesado, tragándose el último color del atardecer. Ninguna huella de carreta llegaba tan alto. Ninguna campana de iglesia sonaba. Ninguna ley seguía ese camino. Solo Elías Boone permanecía. Si eres nuevo aquí, suscríbete al canal y toca la campana, historias como esta merecen ser recordadas. El humo se enroscaba desde la chimenea torcida de una cabaña solitaria, encajada entre roca y madera, apenas visible bajo la nieve que caía sin descanso. La estructura parecía menos construida que sobreviviente, troncos oscurecidos por años de tormentas, un techo remendado con tablones desiguales, una vida armada con todo aquello que la montaña había permitido conservar. Dentro, Elías se movía sin desperdiciar un solo gesto. Un cuchillo se deslizaba sobre la piedra de afilar con ritmo constante. SHHHK, SHHHK, SHHHK. Lo afilaba cada noche, lo necesitara o no. El hábito había reemplazado a la conversación hacía mucho tiempo. El ritual mantenía los recuerdos en silencio. Era un hombre grande, desgastado por los años más que por el hambre. Una barba espesa ocultaba la mayor parte de su rostro, atravesada por canas prematuras pese a su edad. Cicatrices recorrían sus manos, quemaduras de cuerda, grietas de escarcha, una vieja marca de bala cerca de la muñeca. Sus ojos tenían la quietud de alguien que escuchaba más a los fantasmas que a las personas. Afuera, el viento golpeó las paredes de la cabaña. Elías no levantó la vista. Contaba los segundos entre las ráfagas. Medía las tormentas como los soldados medían el fuego de los cañones. Los viejos instintos nunca desaparecen, solo cambian de uniforme. Contra una pared colgaba un abrigo de caballería descolorido, cuidadosamente doblado pese a los años. Los botones de latón, opacados por el tiempo, reflejaban débilmente la luz del fuego. Nunca lo usaba. Nunca lo tocaba a menos que fuera necesario. Pero jamás lo tiró. La tetera comenzó a temblar sobre el fuego. El vapor susurró en el aire, llenando la cabaña con el aroma del humo de pino y del café hervido. Elías sirvió lentamente, manos firmes, mirada distante. Las montañas eran más silenciosas que los pueblos. Por eso se había quedado. Los pueblos recordaban cosas. Salió un momento al exterior, sus botas crujiendo sobre la nieve fresca. El frío mordió al instante, lo bastante intenso para quemar los pulmones. Bajo la cresta se extendía un desierto blanco interminable, valles enterrados bajo nieve, ríos congelados convertidos en cicatrices plateadas. En algún lugar lejano estaban los asentamientos, las vías del tren avanzando hacia el oeste, soldados empujando fronteras que se negaban a permanecer quietas. Él había ayudado a empujarlas una vez. El recuerdo llegó sin aviso. Humo elevándose desde un campamento incendiado. Niños llorando. Órdenes gritadas entre disparos. Un oficial ordenando avanzar. Elías obedeciendo porque obedecer era más fácil que dudar. Cerró los ojos. El viento aulló con más fuerza, como si la propia montaña rechazara el pensamiento. Ya basta, murmuró a nadie. Regresó al interior, asegurando la puerta contra la tormenta. La noche cayó rápido en las rocosas. La oscuridad devoró las ventanas hasta que la cabaña pareció flotar sola en la negrura. La luz del fuego parpadeaba sobre paredes ásperas cubiertas de trampas, herramientas y pieles secas. Cada objeto tenía un propósito. Nada existía por comodidad. El silencio regresó. Duró casi una hora. Entonces llegó el sonido. Un golpe en la puerta. Suave. Irregular. Casi perdido bajo el viento. Elías se quedó inmóvil. Nadie subía tan alto. Ni comerciantes. Ni cazadores. Ni soldados. Otro golpe siguió, más débil. Su mano se movió automáticamente hacia el rifle apoyado junto a la puerta. Lo levantó despacio, escuchando. La tormenta rugía, pero debajo había algo más, un leve rasguño, como si alguien se deslizara contra la madera. ¿Una trampa? ¿Un viajero? ¿Problemas con forma humana? Esperó. El tercer golpe apenas tocó la puerta. Luego, silencio. Elías abrió la pequeña mirilla junto a la entrada y miró hacia la oscuridad. La nieve soplaba de lado, golpeándole el rostro. Por un instante no vio nada, solo caos blanco. Entonces una figura se movió en el umbral.
Una mujer se desplomó contra el marco de la puerta, su cuerpo medio enterrado en un montón de nieve. El rifle bajó sin que él lo pensara. Abrió la puerta. El viento irrumpió en la cabaña, trayendo consigo frío y desesperación. La mujer cayó hacia adelante sobre el suelo de madera, inmóvil salvo por respiraciones superficiales. Su vestido estaba desgarrado casi hasta convertirse en harapos, la tela rígida por la sangre congelada. El cabello oscuro se pegaba a su rostro, y moretones oscurecían su piel bajo la escarcha. No podía haber escalado la montaña sola. No con esa tormenta. Lo que significaba que alguien la había obligado a llegar hasta allí. Elías cerró la puerta rápidamente, sellando el viento afuera. Durante varios segundos simplemente permaneció allí, mirándola, mientras el pasado presionaba contra su pecho como un puño que se cerraba. Ayudar a alguien ya había destruido su vida una vez. Abandonarla terminaría de destruir su alma. La nieve comenzó a derretirse bajo su mejilla, formando un pequeño charco sobre el suelo de madera. Sus labios se movieron apenas. ¿Por favor? La palabra casi no existía. Elías exhaló lentamente, un sonido cargado de rendición. Maldita sea, susurró. Dejó el rifle a un lado. Con cuidado, casi con torpeza, la levantó del suelo y la llevó hacia el fuego, cuya luz iluminó ambos rostros. Afuera, la tormenta se tragó la montaña por completo. Adentro, el silencio terminó por primera vez en años. Y Elías Boone comprendió, con repentina certeza, que el mundo que había enterrado finalmente había vuelto a encontrarlo. La mañana llegó sin luz del sol. La nieve presionaba contra las ventanas de la cabaña como un muro viviente, apagando el mundo en tonos de gris y blanco. El humo flotaba bajo el cielo pesado, y el bosque permanecía congelado, las ramas inclinadas, esperando que la tormenta decidiera si aún existía la misericordia. Dentro, el calor del fuego envolvía la cabaña con una tibieza lenta. Ropa mojada colgaba de las vigas, goteando suavemente sobre el suelo. El olor a humo de pino se mezclaba con el hierro y la sangre seca. Marisol Vega despertó con un jadeo. Su mano se lanzó hacia adelante por instinto, buscando algo, un arma, una puerta, una salida, pero solo encontró mantas de lana y tablas de madera áspera bajo sus dedos. El dolor llegó junto con la conciencia. Cada respiración ardía. Al otro lado de la habitación, Elías Boone estaba sentado afilando el resorte de una trampa, la mirada baja pero alerta. «¿Estás viva?», dijo en voz baja. Su voz sonaba poco usada, como una bisagra forzada a abrirse después de años. Marisol se incorporó a pesar del dolor. La manta resbaló de sus hombros, dejando al descubierto brazos vendados y tela limpia cuidadosamente envuelta alrededor de un profundo corte cerca de sus costillas. Lo notó de inmediato, trabajo preciso, manos firmes. No era bondad, era conocimiento de supervivencia. Sostuvo su mirada. Ojos oscuros. Vigilantes. Calculadores. No pedí que me salvaran, dijo, su acento español suavizado por años entre angloparlantes. Elías asintió una vez. No parecía que pudieras pedirlo. El silencio se extendió entre ellos, denso pero no hostil. Ella observó la cabaña, un rifle junto a la pared, pieles secándose, herramientas ordenadas con precisión casi militar. No había fotografías familiares. Ninguna decoración. Un lugar hecho para vivir, no para recordar. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. La noche y mediodía. Movió las piernas hacia el suelo. Elías se puso de pie de inmediato. No deberías. Debo irme antes de traer problemas a tu puerta. Las palabras salieron firmes, orgullosas. Se levantó, y casi se desplomó. Elías la sostuvo antes de que tocara el suelo, su agarre firme pero dudoso, como si no estuviera seguro de que el contacto mismo no pudiera romper algo frágil. Por un breve momento estuvieron lo suficientemente cerca como para sentir la respiración del otro. Ella fue la primera en tensarse. No necesito lástima. No la estoy ofreciendo, respondió él con calma, ayudándola a volver al lecho improvisado. Afuera, el viento sacudió las contraventanas. Marisol ahora lo observaba con atención. Los hombres que vivían solos en las montañas rara vez eran amables. Sin embargo, él se movía con contención, nunca imponiéndose, nunca invadiendo su espacio. ¿Cómo te llamas?, preguntó ella. Él dudó. Elías. Ella asintió una vez. Marisol Vega. El nombre llevaba historia, tierras fronterizas, misiones, caminos polvorientos que se extendían hacia el sur donde los mapas mezclaban culturas.
Elías lo reconoció al instante. En los pueblos del valle, nombres como el suyo se pronunciaban de otra manera, a menudo con desconfianza. Vertió agua en una taza de hojalata y se la ofreció. Ella bebió despacio y luego dijo: «Aún me estarán buscando». «¿Quiénes?». Su mandíbula se tensó. «Un hombre que cree que la tierra pertenece a quien lleva el arma más grande». Miró al fuego mientras hablaba. «Un pueblo minero al este de aquí. San Tomás. Mi esposo tenía un pequeño valle, tierras de pastoreo, derechos de agua más antiguos que el trazado del ferrocarril. Cuando murió, su voz vaciló apenas un instante, los documentos cambiaron de repente». Elías escuchó sin interrumpir. El terrateniente, Calvel, dijo que podía quedarme si me casaba con él. Dijo que una viuda sola no tenía ningún derecho digno de respeto. La ira brillaba bajo su tono tranquilo. Me negué. Elías se recostó ligeramente. Había oído versiones de esa historia antes: ferrocarriles expandiéndose, tierras reescritas con tinta e intimidación, personas borradas en silencio. Enviaron hombres, continuó ella. Primero para convencer. Luego para asustar. Levantó un poco el brazo herido. Después algo peor. El fuego crepitó con fuerza. Elías sintió regresar una vieja tensión, el instinto de alejarse antes de que la guerra de otro se convirtiera en su carga. Ayudar a alguien ya le había costado vidas una vez. Recordó el humo elevándose de un campamento años atrás. Recordó haber creído que protegía colonos mientras destruía familias que no tenían a dónde ir. Su mandíbula se tensó. ¿Los trajiste hasta aquí?, preguntó con cuidado. Los ojos de Marisol brillaron con enojo. Escalé una montaña en invierno con las costillas sangrando. ¿Crees que quería encontrar tu cabaña? La acusación cayó pesada. Tras un momento, añadió en voz baja: los perdí cerca de la cresta. O eso espero. Afuera, débilmente, casi tragado por el viento, llegó otro sonido. Cascos de caballo. La cabeza de Elías giró de inmediato hacia la puerta. Lentos. Lejanos. Varios jinetes. La montaña transmitía el sonido de manera distinta, solo oídos entrenados lo notaban. Marisol vio el cambio en él. Me encontraron. Elías cruzó hasta la estrecha ventana y levantó apenas la cubierta. Muy abajo, figuras se movían entre la nieve arrastrada por el viento, sombras oscuras sobre el terreno blanco, extendiéndose como cazadores siguiendo a una presa herida. 4 jinetes. Tal vez 5. Espaciado profesional. No eran aficionados. Cerró la contraventana con cuidado. Están buscando. Marisol inhaló con fuerza, pero no entró en pánico. En cambio, se enderezó, el dolor y el miedo transformándose en determinación. Me iré, dijo. Ya has hecho suficiente. Elías miró la puerta. Si ella salía ahora, moriría antes del atardecer. La montaña no toleraba debilidad. Pero dejarla quedarse significaba exponerse. Soldados, alguaciles, fantasmas de su pasado, todos los riesgos que había enterrado bajo años de silencio. Se pasó una mano por la barba, luchando contra los recuerdos. Órdenes obedecidas sin pensar. Inocencia perdida. Un arrepentimiento que nunca dormía. Finalmente habló. No. Ella parpadeó. ¿No? Te quedas. Las palabras sorprendieron incluso a él. Buscarán primero los senderos bajos. La tormenta cubre las huellas. La cabaña está oculta. La miró directamente a los ojos por primera vez. Pero si te encuentran aquí, también me encontrarán a mí. Marisol lo estudió con atención, comprendiendo el precio oculto en la oferta. ¿Por qué ayudarme?, preguntó suavemente. Elías miró hacia el fuego. Porque una vez, nadie ayudó a quienes lo necesitaban. La confesión quedó incompleta entre ellos. Afuera, el viento borraba huellas y devoraba sonidos. La nieve caía con más fuerza, convirtiendo el mundo en un silencio vacío. Dentro de la cabaña, 2 extraños permanecían frente a frente, unidos ahora por un peligro que ninguno había elegido. Marisol se ajustó la manta alrededor de los hombros. No seré una carga, dijo en voz baja. Elías asintió. Bien. No cargo con pesos muertos. Una leve sonrisa apareció en sus labios pese al cansancio. Por primera vez desde que despertó, el calor alcanzó sus ojos. La tormenta se intensificó afuera, envolviendo la cabaña en un aislamiento blanco mientras los jinetes distantes desaparecían entre la nieve. La luz del fuego parpadeó contra las paredes, proyectando 2 sombras donde antes solo había una.
Y en algún lugar bajo el miedo, la desconfianza y la supervivencia, algo frágil comenzó a formarse. No era confianza. Aún no. Pero sí la posibilidad de ella. El invierno cerró su puño alrededor de la montaña. La nieve enterró los senderos, devoró las crestas y borró la diferencia entre el cielo y la tierra. Los días pasaron sin horizonte, solo viento blanco y el crujido de los árboles doblándose bajo el hielo. La cabaña permanecía sola dentro de la tormenta, como un recuerdo que se negaba a desaparecer. Ahora las mañanas comenzaban con sonido. No con silencio. Metal golpeando madera. Botas moviéndose sobre el suelo. El ritmo tranquilo de dos personas aprendiendo a existir en el mismo espacio. Marisol insistió en ponerse de pie al tercer día. Elías la encontró junto al banco de trabajo, con la manga arremangada, cosiendo torpemente un guante de cuero rasgado con hilo de pescar. «¿Vas a romper la costura?», dijo él. Sin levantar la vista, ella respondió. «Entonces enséñame». La respuesta lo tomó por sorpresa. La mayoría esperaba que él hiciera las cosas. Ella, en cambio, exigía aprender. Se acercó y señaló en silencio. Ella ajustó el agarre. Sus manos se rozaron brevemente, piel cálida contra callos ásperos, y ambos se apartaron un instante demasiado rápido. Afuera, el viento sacudía las paredes de la cabaña. Dentro, algo desconocido comenzó a asentarse entre ellos: cooperación. Los días adquirieron rutina. Elías le enseñó a colocar trampas para conejos entre los arbustos protegidos donde los animales aún se movían bajo la costra de nieve. Marisol aprendía rápido, adaptando técnicas de la vida ranchera en valles más cálidos. Reparó mantas rotas, reorganizó provisiones y convirtió la supervivencia en trabajo compartido en lugar de resistencia solitaria. Se negaba a ser frágil. Una tarde regresó llevando 2 liebres blancas atadas al cinturón. Elías alzó una ceja. «Suerte». «No», respondió ella, su aliento formando niebla en el aire frío. «Paciencia». Una leve sonrisa casi alcanzó su rostro. Las noches pertenecían al fuego. Las llamas pintaban tonos dorados cambiantes sobre las paredes de madera mientras las tormentas merodeaban afuera. Comían despacio, un guiso espeso con carne seca y raíces, escuchando cómo los troncos crujían y se acomodaban. La conversación llegaba en fragmentos. Nunca forzada. «¿Siempre fue tan silencioso para ti?», preguntó Marisol una noche. «Sí». «¿Nunca extrañaste las voces?». Él miró el fuego antes de responder. «Las voces traen problemas». Ella lo observó con atención. «Oh, recuerdos». Él no lo negó. El silencio que siguió fue distinto, compartido, no vacío. La confesión llegó sin aviso. Una avalancha lejana retumbó en algún punto del valle, sacudiendo la nieve del techo. El sonido persistió como fuego de cañón rodando entre las montañas. Elías se quedó inmóvil. Marisol lo notó de inmediato. «Ese sonido», dijo suavemente. «Te fuiste a otro lugar». Él exhaló despacio, los hombros tensándose. «El ejército usaba dinamita para abrir pasos», murmuró. «Suena igual». Ella esperó. Él rara vez hablaba sin motivo. «Era caballería», dijo finalmente. «Unidad de exploradores. Campañas fronterizas». El fuego chisporroteó con fuerza. Avanzábamos hacia el oeste siguiendo órdenes. «Proteger colonos», decían. Su voz se endureció. «Proteger el progreso». Marisol observó cómo el dolor emergía bajo su control. «¿Qué pasó?». La mandíbula de Elías se tensó al regresar el recuerdo. «Entramos en un campamento de invierno antes del amanecer. La información decía que había guerreros escondidos allí». Sus manos se cerraron ligeramente. Pero eran familias. Ancianos. Niños. La cabaña pareció encogerse. «Lo supe», susurró. «En cuanto nos acercamos». Pero las órdenes ya estaban dadas. Tragó saliva con dificultad. Las obedecí. La admisión quedó suspendida, cruda y pesada. Marisol no habló de inmediato. Afuera, el viento gritaba entre los árboles como un lamento distante. «Mi esposo también murió por el progreso», dijo finalmente en voz baja. Elías levantó la mirada. «Agentes del ferrocarril querían nuestro valle», continuó ella. «Decían que las vías traerían prosperidad. Cuando la gente se resistió, llegó la violencia. Una noche, jinetes incendiaron graneros junto al río. Mi esposo intentó detenerlos. Su voz no se quebró, pero el dolor habitaba cada palabra.
Lo llamaron necesario. La luz del fuego brilló en sus ojos, no lágrimas, sino resistencia. Dos sobrevivientes de guerras distintas se sentaban frente a frente, unidos por consecuencias que ninguno había elegido por completo. ¿Me odias?, preguntó Elías de pronto. La pregunta sorprendió a ambos. Marisol pensó antes de responder. Odio en lo que se convierten los hombres cuando dejan de ver a otros como humanos. Sostuvo su mirada con firmeza. Pero la culpa significa que tú aún ves. Las palabras golpearon más profundo que cualquier perdón. Por primera vez en años, Elías sintió algo aflojarse dentro de su pecho. Los días se suavizaron. Una vez rieron, inesperadamente, cuando Elías cayó a través de una capa de hielo delgada mientras revisaba trampas y regresó empapado, murmurando maldiciones entre dientes. Marisol intentó mantenerse seria, pero falló, y la risa escapó libremente. El sonido lo sorprendió más que la caída. Se dio cuenta de que no había escuchado risas dentro de la cabaña en años. Más tarde, ella preparó café más fuerte que su ración habitual, insistiendo en que el calor era tan importante como la eficiencia. Él fingió quejarse, pero bebió hasta la última gota. Pequeños momentos cosían la conexión en silencio. No era romance. Algo más lento. Cauteloso. Ganado con esfuerzo. Una tarde, el atardecer atravesó las nubes por primera vez en semanas. La luz dorada se derramó sobre los campos nevados, convirtiendo las montañas en siluetas de cobre ardiente. Elías observaba afuera, su aliento elevándose en nubes lentas. Marisol se unió a él, envuelta en su abrigo de repuesto. Es hermoso, susurró. Es peligroso, corrigió él automáticamente. Ella sonrió levemente. Ambas cosas pueden ser verdad. Permanecieron lo suficientemente cerca para compartir calor, pero sin tocarse. Debajo de ellos se extendía un territorio infinito, tierra disputada por soldados, ferrocarriles, colonos y sobrevivientes por igual. ¿Dónde perteneces?, preguntó ella. Elías dudó. Aquí, dijo finalmente. Donde nadie necesita nada de mí. Ella lo miró con atención. Todos necesitan algo de alguien, dijo suavemente. Incluso el silencio. Las palabras permanecieron entre ellos mucho después de que la luz desapareciera. Esa noche, mientras el viento regresaba y la oscuridad volvía a tragarse las montañas, Elías permaneció despierto escuchando el ritmo constante de otra persona respirando al otro lado de la cabaña. Lo inquietaba. No por el peligro, sino porque se sentía correcto. Un sentimiento peligroso para un hombre que creía que la redención estaba fuera de su alcance. Al otro lado de la habitación, Marisol observaba las brasas apagándose, pensando en valles perdidos, prejuicios soportados y en un extraño que cargaba la culpa como una segunda sombra y aún así elegía la bondad. Ninguno habló. Ninguno durmió con facilidad. Afuera, la nieve continuaba cayendo, silenciosa, interminable, paciente, cubriendo huellas antiguas mientras otras nuevas comenzaban a formarse lentamente junto a ellas. Y bajo el resplandor del fuego agonizante, dos vidas heridas comenzaron a aprender la lección más difícil de la frontera. Sobrevivir era más fácil que confiar. Pero sanar requería ambas cosas. La montaña les advirtió antes de que llegara el peligro. Los cuervos llegaron primero. Figuras negras giraban sobre la línea de árboles al amanecer, sus gritos cortantes contra el cielo pálido. La nieve reflejaba un frío azul a través del valle, y el aire tenía una quietud extraña, del tipo que precede a la violencia. Elías lo notó de inmediato. Los animales desaparecían cuando hombres armados se movían cerca. Incluso el viento parecía cauteloso. Salió al exterior, escaneando la pendiente abajo. El hielo crujía bajo sus botas. Nada se movía, y aún así, el instinto le apretó el pecho. Detrás de él, la puerta de la cabaña se abrió lentamente. Marisol se apoyó en el marco, más fuerte ahora pero todavía en recuperación. ¿Qué pasa? El silencio está mal, murmuró Elías. Antes de que ella pudiera responder, un sonido resonó débil desde el bosque. Un tropiezo. Luego otro. Elías tomó su rifle y avanzó hacia los árboles, indicándole que se quedara atrás. La nieve rozaba sus piernas mientras seguía ramas rotas que bajaban por la pendiente. Una figura se desplomó cerca de un pino caído. Un hombre, indígena, envuelto en piel de invierno rasgada, luchaba por respirar. La sangre oscurecía la nieve bajo él, extendiéndose lentamente como tinta derramada. Una flecha se había roto cerca de su hombro, y una herida de bala le quemaba el costado.
Había estado corriendo durante mucho tiempo. Elías bajó el rifle con cuidado. Los ojos del hombre herido se abrieron de golpe, alerta a pesar del agotamiento. Hubo un destello de reconocimiento allí, no miedo, sino evaluación. Elías levantó una mano vacía. Tranquilo, dijo suavemente. El hombre lo estudió, luego susurró en inglés forzado. Jinetes, vienen. Marisol se acercó pese a la advertencia de Elías. Se arrodilló junto al desconocido sin vacilar, presionando tela sobre la herida. Debemos llevarlo adentro. Elías dudó solo un momento antes de levantar al hombre con cuidado. El pasado rara vez tocaba con cortesía. Dentro de la cabaña, el calor y la urgencia llenaban el aire. Marisol limpió las heridas con manos firmes mientras Elías derretía nieve para agua. El extraño los observaba a ambos, silencioso pero atento. Después de un largo rato, habló. Persiguen a la mujer, dijo, mirando a Marisol. Mantenerla viva. Su expresión se endureció. Calvel, susurró. El hombre asintió levemente. Hombres del ferrocarril con él. Soldados sin uniforme. Elías se tensó. ¿Qué marcas? Preguntó. El rastreador hizo un gesto débil, trazando una forma en el aire, una insignia curva quemada en cuero. Elías sintió que el mundo se inclinaba. Conocía esa marca. El capitán Warren Ale. Excomandante de caballería. El hombre que había liderado campañas invernales por territorios fronterizos. El hombre que llamaba progreso a la destrucción. Ale se suponía que estaba retirado. En cambio, se había convertido en fuerza contratada para la expansión del ferrocarril, ejércitos privados haciendo cumplir reclamos de tierras donde la ley se movía demasiado lento. Elías retrocedió mientras los recuerdos lo golpeaban, Ale gritando órdenes, humo sofocando el cielo, aldeas ardiendo bajo justificaciones escritas por políticos lejanos. La voz del rastreador lo devolvió al presente. Siguen viejos senderos. Conocen las montañas. Marisol miró entre ellos. ¿Los reconoces? Elías no respondió. Ese silencio le dijo todo. Sus ojos se agudizaron. ¿Quiénes son? Él miró al suelo. Hombres con los que solía cabalgar. Las palabras cayeron más pesadas que disparos. La cabaña quedó insoportablemente quieta. Dijiste que eras caballería, dijo lentamente. Nunca dijiste de quién. Su voz salió baja. Ejército de Estados Unidos. La comprensión apareció en su rostro, seguida de algo mucho peor. Traición. El valle de mi esposo, dijo, con la respiración entrecortada. Los ranchos quemados, los desplazamientos, esos soldados despejaron tierras para los ferrocarriles. Elías no dijo nada. Porque negar sería mentir. Ella se puso de pie lentamente, el dolor olvidado. Así que cuando me miraste, su voz tembló con ira contenida, ya sabías que hombres como tú destruían vidas como la mía. Él sostuvo su mirada, incapaz de escapar. Sí. La palabra apenas existió. Sus ojos no se llenaron de lágrimas, sino de furia contenida por la dignidad. Me dejaste sentarme junto a tu fuego, dijo, contar mi historia, mientras tú eras parte de ella. Lo fui, dijo él en voz baja. Y me fui por eso. Eso no borra lo hecho. No, aceptó. La honestidad dolía más que cualquier defensa. Marisol se apartó, agarrando la mesa para sostenerse. La frágil confianza construida durante el invierno se quebró. Al otro lado, el rastreador herido observaba en silencio, entendiendo una tensión más antigua que cualquiera de los dos. Después de un largo momento, volvió a hablar. El terrateniente la necesita viva, dijo. Sin la firma de la viuda, el reclamo de la tierra es falso. El ferrocarril no puede construir. Marisol cerró los ojos. Así que no soy venganza, murmuró. Soy papeleo. Elías sintió que la ira surgía, no salvaje, sino fría y concentrada. Ale no buscaba justicia. Buscaba legalidad. Y Elías sabía exactamente hasta dónde llegaría el hombre. Afuera, ecos lejanos se deslizaban débilmente por el valle. Casos de caballos. Ahora más cerca. El rastreador susurró, vienen. Marisol se apartó de Elías, la distancia de repente deliberada. Deberías dejar que me lleven, dijo suavemente. Tu pasado ya te sigue. No añadiré más. Elías la miró, el dolor visible bajo el control. No entregaré a nadie. Seguiste órdenes antes. La acusación golpeó certera. Él la absorbió sin defensa. Sí, dijo.
Y murieron personas porque callé. El viento golpeó contra las paredes de la cabaña como exigiendo respuesta. Durante años se había escondido de la elección, creyendo que el aislamiento era castigo suficiente. Ahora, el pasado estaba nuevamente a su puerta, ofreciendo la misma prueba. Obedece al miedo. O protege a los inocentes. Elías levantó su rifle lentamente. No otra vez, dijo. Marisol lo miró, la incertidumbre enfrentando la ira. Afuera, la nieve comenzó a caer más fuerte, borrando huellas, convirtiendo el mundo en silencio blanco. Dentro, la luz del fuego parpadeaba sobre 3 sobrevivientes unidos por historia, conflicto y decisiones que ya no podían evitar. Elías Boone entendió algo con terrible claridad. La redención no se encontraba escondiéndose del pasado. Esperaba en el momento en que un hombre eligiera diferente que antes. Y esta vez, no permanecería en silencio. La montaña contuvo el aliento antes de la violencia. El amanecer avanzaba lentamente por la cresta, la luz pálida derramándose sobre campos de nieve marcados por el viento. La escarcha se aferraba a cada rama, a cada roca, a cada recuerdo silencioso enterrado bajo el invierno. El humo de la chimenea de Elías se elevaba recto, sin viento, sin misericordia, solo esperando. Elías no había dormido. Salió antes del amanecer, botas crujientes suavemente mientras estudiaba el terreno con la precisión de un explorador, enterrada durante años pero nunca olvidada. La cabaña se apoyaba contra un muro de roca natural, protegida por un lado, expuesta por otro, defendible si se usaba con sabiduría. Trabajó en silencio. Trampas de nieve disfrazaban pozos poco profundos a lo largo del estrecho acceso. Piedras sueltas colocadas a lo largo de la cresta donde un empujón podía enviar una avalancha de ruido y escombros. Posiciones de rifle elegidas no para campos de matanza, sino para disparos de advertencia y control de distancia. No repetiría guerras pasadas. Dentro, Marisol se envolvía un pañuelo fuertemente alrededor del cuello, observando a través de la ventana. ¿Esperas que me esconda?, preguntó cuando él regresó. Sí. No. La respuesta llegó sin vacilación. Elías se quitó los guantes lentamente. Quieren que estés viva. Eso te convierte en palanca. Me hace necesaria, corrigió ella. Esta es también mi lucha. Él la estudió, no la desconocida herida de semanas atrás, sino una mujer erguida pese al miedo, pese a la historia intentando borrarla. Podrías morir, dijo. Ella dio un paso más cerca. Tú también podrías. Sin embargo, sigues de pie. La verdad silenció cualquier argumento. Por fin asintió una vez. Quédate detrás de mí. Ella sacudió la cabeza suavemente. A tu lado. Algo en su expresión se suavizó, el respeto reemplazando la protección sola. Afuera, cascos resonaban débilmente por el valle. Habían llegado. 5 jinetes surgieron a través de la nieve flotante. Abrigos oscuros. Rifles descansando sobre las sillas de montar. Confianza de hombres acostumbrados a ganar mediante la intimidación. En el centro cabalgaba el capitán Warren Ale. Mayor ahora, barba salpicada de gris, postura rígida aún con autoridad. Sus ojos barrían la cabaña con diversión calculada. «Boone», gritó Ale, la voz llevando fácilmente por el aire frío. No esperaba encontrarte jugando a ermitaño tan alto. Elías avanzó sobre la nieve abierta, rifle bajado pero listo. Marisol estaba justo detrás de su hombro. Ale lo notó de inmediato. Bueno, sonrió el capitán con delgada ironía. Parece que la jubilación te sentó mejor de lo esperado. Un jinete se desplazó hacia el flanco, activando inmediatamente la primera trampa de Elías. La nieve colapsó bajo las patas delanteras del caballo, enviando animal y jinete a caer inofensivamente en una pequeña acumulación. La sorpresa reemplazó la confianza. Una advertencia. No masacre. Ale se rió. Sigues siendo astuto. No quiero sangre, dijo Elías con calma. Nunca la quisiste, replicó Ale. Solo seguías órdenes. Las palabras golpearon como antiguas cadenas. La mirada de Ale se movió hacia Marisol. Señora Vega. Ha causado considerables inconvenientes. Ella dio un paso adelante antes de que Elías pudiera detenerla. Mi tierra no es un inconveniente, dijo con firmeza. Es hogar. Ale suspiró teatralmente. El progreso requiere sacrificio. Elías sintió que la ira surgía, no explosiva, sino fría y precisa. Eso es lo que llamaste los campamentos de invierno, dijo Elías. La sonrisa de Ale se desvaneció ligeramente.
La frontera pertenece a quienes son lo suficientemente fuertes para moldearla, respondió el capitán. Ferrocarriles, pueblos, civilización. No viudas aferradas a la tierra. Las manos de Marisol se apretaron, pero su voz se mantuvo tranquila. Temes a la gente que se niega a desaparecer. Un jinete levantó sutilmente su rifle. Elías disparó a la nieve a pocas pulgadas del caballo del hombre. El animal se encabritó violentamente. El siguiente no fallará, advirtió Elías. Siguió el silencio. La nieve se arremolinó entre ellos como ceniza cayendo. Ale estudió a Elías cuidadosamente. Te has vuelto sentimental. He aprendido, respondió Elías. Ale se inclinó hacia adelante en la silla. ¿Crees que la misericordia cambia la historia? El mundo avanza porque hombres como yo toman decisiones difíciles. Y hombres como yo las obedecimos, dijo Elías en voz baja. Eso termina hoy. La tensión estalló. Un jinete disparó. El tiro alcanzó la pared de la cabaña, astillando la madera. Al instante Elías se movió, no hacia el ataque, sino hacia el control. Pateó piedras sueltas de la cresta, enviando una cascada rugiente por la pendiente. Los caballos entraron en pánico, dispersando la formación. Caos sin masacre. Marisol tomó el rifle de repuesto de Elías, cubriendo su flanco con manos firmes. No disparó. No necesitaba. Su sola presencia cambió el equilibrio, ya no presa, sino testigo. El sonido de disparos resonó brevemente, salvaje e incierto. Elías disparó solo para desarmar, rompiendo culatas, golpeando la nieve cerca de botas, forzando retirada en lugar de muerte. En minutos, los jinetes perdieron ventaja. Ale permaneció firme. Siempre fuiste débil donde importaba, dijo fríamente. Elías avanzó lentamente, rifle entrenado pero firme. Pensé que la fuerza significaba obediencia, respondió Elías. Resulta que significa elegir a quien te niegas a dañar. Por un momento, la venganza estuvo al alcance. Un solo disparo podría terminar con fantasmas que lo habían perseguido durante años de silencio. Ale lo vio también, y sonrió con conocimiento. Adelante, dijo suavemente. Demuestra que aún eres uno de nosotros. Elías bajó el rifle. La elección sorprendió a todos, incluso a él mismo. No, dijo. La palabra liberó años de arrepentimiento de una sola vez. No mataré para borrar la culpa. La expresión de Ale se endureció, la victoria deslizándose. Arrepentirás de la misericordia. Tal vez, dijo Elías. Pero viviré con ello. Detrás, los jinetes restantes se reagruparon nerviosos. Sin dominio, sin miedo, su propósito flaqueó. Ale finalmente giró su caballo. Esto no ha terminado, advirtió. Elías asintió. No. Pero ahora es diferente. Los jinetes se retiraron lentamente, tragados por la nieve y la distancia. El silencio regresó a la montaña. El humo se arremolinó desde la pared dañada de la cabaña. Marisol bajó el rifle, las manos temblando solo después de que el peligro pasó. «¿Lo perdonaste?», dijo. Elías miró hacia la cresta vacía. Matarlo habría sido fácil. ¿Y? He vivido decisiones fáciles antes. Ella se acercó, estudiándolo con nueva comprensión, no como un hombre escondido de su pasado, sino uno que lo enfrenta abiertamente. La cabaña ya no es segura, dijo suavemente. Él asintió. La montaña que una vez lo protegió se había convertido en un cruce de caminos. El aislamiento había terminado. El viento barría la cresta, llevándose huellas, olor a pólvora y los últimos ecos de la vieja autoridad. Elías Boone comprendió algo mientras miraba a Marisol a su lado en la nieve abierta. La redención no era soledad. Era elegir la conexión, incluso cuando exigía dejar todo lo familiar atrás. La montaña le había dado silencio. Ahora le pedía vivir. La primavera llegó silenciosa, como temerosa de perturbar lo que el invierno había cambiado. La nieve aflojó su agarre primero a lo largo de las riberas del río. El hielo se resquebrajó con profundos sonidos resonantes, enviando fragmentos río abajo como espejos rotos. La tierra oscura emergió bajo los mantos derretidos, llevando consigo el aroma de la resina de pino y la renovación. El agua corría por todas partes ahora. Desde los tejados. Desde los acantilados. Desde lugares que habían permanecido congelados y silenciosos durante meses. Elías se quedó afuera de la cabaña, observando el deshielo. Las montañas ya no parecían infinitas. Los senderos reaparecían donde antes no existían,
revelando rutas que llevaban hacia pueblos, hacia gente, hacia consecuencias. Detrás de él, Marisol aseguraba los suministros en 2 caballos. La cabaña llevaba cicatrices del enfrentamiento, tablas remendadas, madera astillada, vigas ennegrecidas por el humo. Ya no parecía un refugio intacto del mundo. Ni ellos lo eran. Los pasos se abrirán en unos días, dijo ella. Elías asintió. Sabía que este momento llegaría desde que se derritió la primera nieve. Partir. El descenso de la montaña se desarrolló lentamente. Donde el invierno había sido silencio, la primavera traía sonido, aves regresando, arroyos apresurándose, ruedas de carreta lejanas resonando por los valles abajo. La hierba emergía con firmeza del suelo, prueba de que sobrevivir no era lo mismo que terminar. Cabalgaban lado a lado. No adelante. No atrás. Al lado. Marisol guiaba su caballo con confianza, postura firme, ojos fijos hacia el sur donde esperaba su valle. Todavía podrías dar la vuelta, dijo Elías una noche mientras acampaban cerca de un río hinchado por el deshielo. Ella lo miró a través del fuego. ¿Y dejar que hombres como Ale escriban la historia solos? Él sacudió la cabeza levemente. Quise decir que podrías irte sin mí. Marisol lo estudió cuidadosamente. ¿Crees que tu lugar termina una vez que empieza la justicia? Usualmente sí. Las llamas se reflejaban en sus ojos. Me ayudaste a sobrevivir, dijo. Ahora ayúdame a vivir. Las palabras lo desconcertaron más que cualquier peligro. Vivir requería pertenecer. Pertenecer requería perdón, especialmente hacia uno mismo. El valle apareció 3 días después. El verde reemplazó la nieve. Álamos alineaban un río serpenteante, y casas dispersas de ranchos se extendían bajo un cielo amplio. Humo se elevaba desde las chimeneas. Carretas avanzaban lentamente por caminos de tierra, esculpidos tanto por la expansión como por la esperanza. Pero la tensión permanecía. Estacas de mensura de ferrocarril marcaban partes de la tierra, delgadas cruces de madera reclamando futuros aún no acordados. La mandíbula de Marisol se tensó. Por eso me necesitaban, dijo en voz baja. Sin mi firma, nada de esto tiene valor. Cabalgaron hacia el pueblo bajo miradas cautelosas. Algunos habitantes reconocieron a Elías de inmediato, susurros siguiendo al hombre de la montaña que había regresado del aislamiento. En el juzgado, poco más que un salón de madera con pintura descascarada, el testimonio se desarrolló durante largas horas. El rastreador herido habló primero, revelando a los jinetes contratados que hacían cumplir reclamos ilegales. Marisol siguió, voz firme mientras describía coerción, amenazas y documentos falsificados destinados a robarle la tierra mediante matrimonio y leyes. Finalmente, Elías se puso de pie. Todas las miradas se posaron en él. Antiguo explorador de caballería. Testigo. Participante. Habló sin excusas. Sobre órdenes dadas sin cuestionar. Sobre oficiales que cambiaron uniformes por dinero del ferrocarril. Sobre los métodos del capitán Ale, intimidación disfrazada de progreso. La sala permaneció en silencio mucho después de que terminó. La verdad, una vez hablada, no podía volver al silencio. Al anochecer, el magistrado dictó la suspensión del reclamo hasta la investigación. La autoridad de Ale se fracturó bajo un testimonio que nunca esperaba que surgiera. La tierra de Marisol, por ahora, seguía siendo suya. Afuera, la luz del sol se extendía por el valle como posibilidad abierta. Se quedaron cerca del río después. Niños jugaban a la orilla, risas llevadas por el cálido viento. Los colonos reparaban cercas. La vida continuaba, imperfecta pero avanzando. Elías ajustó su montura. No tienes que quedarte, dijo Marisol suavemente, notándolo. Nunca fui hecho para los pueblos, respondió él. Lo decía en serio. La multitud sonaba más fuerte que los disparos. La conversación más pesada que la soledad. Las montañas lo llamaban, familiares, indulgentes en su distancia. Marisol se acercó. No te estoy pidiendo que me rescates, dijo. Ni que me pertenezcas. Él la miró a los ojos. Te pregunto si estás cansado de sobrevivir solo. La pregunta caló más profundo que cualquier acusación. Durante años creyó que el exilio era justicia. Pero estando allí, oyendo reír a los niños, viendo a una mujer reconstruir en lugar de huir, comprendió algo nuevo. La redención estaba incompleta sin conexión. No sé cómo vivir entre la gente, admitió. Ella sonrió suavemente. Yo tampoco.
Una brisa se movió entre las hojas de los álamos, susurrando como montañas lejanas recordándolo. Entonces aprendemos, dijo. Juntos. No dependencia. Compañerismo. Elección. Elías miró una vez hacia las cumbres del norte, apenas visibles contra el horizonte. Ya no se sentían como muros de prisión. Se sentían como un capítulo completado. Lentamente, desató el bedrol de su montura. Supongo, dijo en voz baja, que podría quedarme un tiempo. La sonrisa de Marisol llevaba alivio, respeto y algo aún más suave, esperanza ganada a través del sufrimiento. Montaron nuevamente sus caballos. Adelante se encontraba un asentamiento en crecimiento, calles incompletas, futuros inciertos, personas de mundos distintos intentando construir algo compartido a partir del conflicto y la supervivencia. Detrás, las montañas se desvanecían en la distancia azul. No olvidadas. Transformadas. Mientras el sol descendía hacia la tarde, la luz convirtió el río en oro fundido. Sus sombras se alargaban junto a la otra, fusionándose sobre el camino mientras cabalgaban hacia adelante. Dos supervivientes que ya no huían del pasado. Dos personas eligiendo el futuro. El viento se movía por la tierra abierta, llevando ni silencio ni tristeza, solo posibilidad. Y por primera vez en muchos años, Elías Boone no miró hacia atrás. Esa fue mi historia. Si te llegó, cuéntame qué sentiste. No dejes que el silencio nos entierre de nuevo. Deja tus pensamientos en los comentarios, y dime desde dónde en el mundo me escuchas.